En este tutorial aprenderemos las máscaras previo y máscaras en escala de grises, máscaras de transparencia y texto, capas de ajuste, escala de grises y transparencia. Algunos de los mejores y más interesantes efectos visuales que se pueden crear en ProShow provienen de la capacidad de activar las capas normales en máscaras o capas de ajuste. Utilizando estos tipos de capas, puedes controlar exactamente cuántas de tus imágenes y videos aparecerá dentro de una imagen, así como su aspecto. Las máscaras y capas de ajuste son similares en la naturaleza que afectan a cómo aparece el contenido dentro de una imagen, pero creativamente se utilizan para diversos propósitos. Vamos a empezar por echar un vistazo al uso de las máscaras. Las máscaras son para controlar lo que es visible. Cuando trabajas con máscaras, y otros programas de paquetes para que materia, determinan lo que se puede ver y lo que no. No se pueden ver las máscaras, solo sus efectos. Es importante recordar que siempre son determinantes de lo que puede verse al crear máscaras. Hay dos clases de máscaras con las que puedes trabajar, máscaras en escala de grises y máscaras de transparencia. Cada control puede verse en formas ligeramente diferentes, pero ambas, en definitiva, hacen lo mismo. Las máscaras son un tipo especial de capa, pero no llega a ser una capa y simplemente es un tipo más de lo que se puede añadir a una imagen. Las opciones de máscara están disponibles en opciones de imagen en la pestaña de ajustes de capa. A partir de ahí, puedes configurar y trabajar con una máscara con una gama de herramientas como la creación de capas, ajustar el aspecto de la capa, añadir viñetas y mucho más. Para acceder a las opciones de la máscara, abrir la ventana Opciones de imagen. Clic en una capa en la lista de capas y selecciona la pestaña de ajustes capa situada por encima de la vista previa. Verás las opciones de máscara en el área de tipo capa, justo debajo de la previsualización. No hay muchas opciones que para crear una máscara. Para crear una máscara, en la lista de capas, seleccione la capa que desee convertir en una máscara. Marque la casilla junto a la opción de máscara. Seleccione el tipo de máscara que desea agregar de la lista desplegable Usar máscara. Es probable que veas que si tienes solo una capa, la opción de máscara no se activa. Eso es porque las máscaras trabajan con otras capas. Piénsenlo de esta manera, las máscaras de control son lo que puede verse, si la única capa es una máscara, no hay nada para la máscara de control. Antes de entrar en profundidad sobre los tipos de máscara y cómo trabajan, vamos a considerar el ejemplo tradicional. Así verás cómo trabaja una máscara de forma digital. Para crear un ejemplo tradicional, recuerde que queremos crear un cuadro negro con un solo círculo blanco en el medio. Para hacer esto, necesitamos una capa de color blanco junto con una capa de color negro. Luego añadimos la máscara para que haya solo un círculo blanco. Crear una imagen vacía y abrir la ventana Opciones de imagen. En la lista Capas, clic en el icono Añadir y selecciona Añadir color sólido en el menú. Cambiar su color sólido a negro, haga clic en Aceptar. Crear otra capa de color sólido, esta vez blanca. Ahora tienes los dos colores en su lugar. Contamos con el negro que se convertirá en el color de fondo de la imagen, y tenemos el blanco, que será la máscara del círculo. Si nos fijamos como es ahora, la capa blanca es la capa 1 y la negra es la capa 2. Dejarlo como está, ves solo una imagen blanca sólida. Tenemos que poner la máscara en esa área blanca para crear un círculo. Añadir una nueva capa de color sólido, pero cambiar la resolución de 600 por 600, lo que es un cuadrado. Cambiar el color a rojo y haga clic en Aceptar. Esto lo que hace es convertir esa capa en nuestra máscara. Escogimos el rojo como el color, porque para el tipo de máscara que vamos a utilizar, el color no importa. Esto va a actuar como nuestro cinta, que bloqueará un área para que aparezca el blanco. Dado que la cinta no se ve, el color no importa. Porque sabemos que esta será nuestra máscara, para mantenerse organizado, seguir adelante y cambiar el nombre de esta capa. En el área de información de la capa, haga clic en el botón Cambiar nombre de esta capa a Máscara capa. Recuerda que nuestro objetivo es hacer un círculo, y en este momento la máscara es un cuadrado. Para obtener la capa en la forma correcta, vamos a utilizar la función de viñeta creativamente. Clic en la pestaña Ajustes.
Asegúrese de que la capa 1, la capa roja, se ha seleccionado y haga clic en el botón viñeta en el panel Herramientas Editar. Cambiar la forma de elipse y el tipo de color sólido. Cambiar el color del cuadro de color sólido a color rojo. A continuación, haga clic en Aceptar. Tenga en cuenta que debido a que su capa está en una forma cuadrada, la elipse lo fuerza en un círculo perfecto. Los últimos pasos implican la conversión de su capa roja en una máscara, la definición de ese círculo. Haga clic en la pestaña Ajustes capa. Asegúrese de que está seleccionada la capa 1 y luego marcar la casilla de la opción de máscara en el panel tipo capa y activar la máscara. Cambiar la opción de usar máscara a transparencia. Clic en Aceptar. Si miras la imagen en la ventana de previsualización, verás que aparece tal como queríamos. El marco de la imagen es negra con un círculo blanco que aparece en el medio. ¿Por qué esto funciona así? Cuando has convertido la capa 1 en una máscara, ¿has visto cómo se une a la capa 2? Es fundamentalmente el funcionamiento de una máscara. Se asocia con otras capas y entonces determina lo que puede verse dentro de esa capa. Una máscara de transparencia determina lo que puedes ver en el tamaño, forma y posición de la capa base. Ya que hemos cambiado nuestra capa de máscara en un círculo, solo nos permitió ver el color blanco dentro de los bordes de ese círculo. Por eso, la otra parte de la capa blanca se esconde, fuera de los bordes de la máscara. Ahora que has visto cómo funciona, es la hora de aprender lo que hace cada tipo de máscara y dónde se usaría una u otra. Es importante entender que las máscaras controlan lo que es visible, pero no son realmente visibles. Al reproducir una presentación, nunca ves la máscara, ves los efectos de la máscara. En este primer ejemplo, hemos utilizado una capa roja como nuestra máscara, pero al reproducir no se ve ninguna roja. Eso es porque las máscaras de control lo hacen visibles aunque no sean visibles. Las máscaras trabajan detrás de la escena de muchos efectos. Ahora que está creada la primera máscara, echemos un vistazo a cómo aparecen las máscaras en la lista de capas. Las capas de máscara quedan marcadas con un icono de máscara. Esto le permite detectar rápidamente las capas que ha configurado como máscaras. La descripción de la máscara de capa dice que se trata de un color sólido, que le permite realizar un seguimiento de cómo se creó esta capa. El nombre de la capa por defecto antes de crear la máscara. En este caso le llamaba sólido 3 apóstrofo. Cuando se trabaja con imágenes complejas, puede ser muy útil renombrar las máscaras para que puedas mantener el control de lo que hace cada capa. En este ejemplo, la capa fue renombrada a máscara capa. Verás que la capa 2 está conectada y aparece bajo la capa de la máscara. Las capas que se conectan pueden ser denominadas máscaras. Estas son las capas que la máscara controla si deben ser visibles. Observa que la capa 3 no está conectada, está fuera de la máscara y no se ve afectado por la máscara. Puedes tener tantas capas como quieras que estén unidas por una capa de una máscara. No estás limitado a una capa. Sin embargo, no se puede poner una máscara dentro de otra máscara. El soporte de la máscara a lo largo del borde izquierdo de la lista comienza en la capa de la máscara y se extiende hacia abajo para incluir todas las capas incluidas en la máscara. No solo es este otro indicador visual de que las capas están unidas, también te proporciona una forma rápida de cambiar qué capas se ven afectadas por la máscara. Puedes hacer clic y arrastrar la parte inferior de la máscara de soporte para incluir o quitar las capas de una máscara. Puede mover las capas y las máscaras en algunos aspectos diferentes. Para mover una capa dentro o fuera de una máscara, clic y arrastra cualquier capa a una posición dentro de la máscara. O, clic y arrastra la parte inferior del soporte para incluir o quitar una capa de máscara. Verás que cuando se trabaja con una máscara, la vista previa de opciones de imagen muestra la máscara en lugar del efecto final creado por la máscara. Para ver los efectos reales de la máscara, tienes que reproducir el previo. Sería difícil trabajar con las máscaras sin la previsualización de la estructura sin ver los resultados. Es fácil de comprobar rápidamente los resultados. Clic en el icono reproducir en la parte inferior de la ventana opciones. Se reproducirá la imagen actual en el área de previsualización. Durante la reproducción, verás exactamente el efecto que tendrás en la imagen, con cualquier movimiento o ajuste efectos que hayas aplicado. Recuerde que cuando se reproduce la vista previa, estás mirando el resultado de la máscara. Cuando se detiene la vista previa,
estás mirando la máscara en sí. Recuerda que hay unas reglas que restringen lo que puede transformarse en una máscara. La capa de fondo en una imagen no puede ser una máscara. Si la capa está en el fondo, no hay nada que ocultar. Si tienes solo una capa en tu imagen, no puede transformarse en una máscara. Si tienes solo una capa, debe estar esa capa en la parte inferior, lo que significa que no puede ser una máscara. Se puede crear una máscara dentro de otra máscara. Una máscara puede contener solamente otras capas. Vamos a comenzar con el método que ya hemos mencionado. Para cambiar una capa existente en una máscara, seleccione la capa que sea una máscara. Clic en la casilla de máscara en el panel tipo capa en ajustes de capa. O clic derecho sobre la capa que sea una máscara en la lista de capas. Selecciona usar como máscara capa en el menú. O selecciona la capa en la lista de capas. Haga clic en el icono lista menú capa situado en la parte superior de la lista de capas. Selecciona usar como máscara capa en el menú. Con frecuencia, quieres agregar una nueva capa y hacer una máscara, todo en un solo paso. Esto es algo que vamos a hacer con las máscaras. Este método te permite agregar rápidamente una imagen, un degradado, una viñeta o máscara de color sólido. Añadir una capa y hacer una máscara. Clic en el icono añadir en la barra de herramientas lista de capa. Seleccione añadir capa máscara en el menú y en el segundo menú elegir las opciones de máscara. Seleccione el tipo de capa que desea utilizar como máscara. Existen dos tipos diferentes de capas de máscara, escala de grises y la transparencia. Estos dos tipos logran el mismo objetivo, ocultar y mostrar partes de una capa. Donde difieren es en decidir qué partes de la capa permanecen visibles. En los próximos apartados vamos a explicar dos tipos de máscaras en detalle. Tenga en cuenta que mientras que suenan muy diferentes, son solo diferentes en las formas de procesar la capa de máscara. Puedes utilizar uno para casi cualquier tipo de efecto. Dependerá de qué se utiliza más en la imagen o capa que desea utilizar como máscara y menos sobre el efecto que estás intentando lograr. El primero de los tipos de máscara que vamos a ver es la escala de grises. Este tipo más a menudo se utiliza para mezclar imágenes en el mismo marco de la imagen. Eso es porque la escala de grises funciona muy bien con gradientes y otros cambios, permitiendo mezclas graduales de imágenes en el resto de las capas. Trabajar con máscaras en escala de grises es necesario que recuerde una regla fundamental: la luz revela, pero esconde oscuros. La máscara de escala de grises trabaja colocando las imágenes y ve las diferencias entre los valores claros y oscuros de gris en la máscara. Esto significa que las áreas más claras van completamente a blanco, permitiendo que la imagen aparezca. Los valores oscuros de gris a negro ocultan la imagen. ¿Qué imágenes trabajan con máscaras en escala de grises? Cualquier imagen funciona como una máscara en escala de grises. Las mejores para esto son las imágenes que contengan alto contraste entre zonas claras y oscuras. Por ejemplo, una foto de un cuarto muy oscuro con la luz que entra por una ventana haría una máscara de escala de grises. Hay bastante diferencia entre oscuros y claros para actuar como una máscara eficaz. Cuando se selecciona una capa de la imagen para convertir en una máscara en escala de grises, se convertirá automáticamente la imagen en tonos de gris. Esto significa que incluso si tienes una imagen en color, puedes utilizarlo como una máscara en escala de grises. Puedes utilizar máscaras de escala de grises con algo más que imágenes. Crear capas degradadas es una manera de crear máscaras para utilizarlo de esa forma. Recuerda que la ventana de creación gradiente incluso tiene toda una serie de predefinidos dedicado a las máscaras. La mejor manera de comprender cómo funciona una máscara en escala de grises y lo que es útil es ponerlo en marcha tú mismo. Mezclar dos capas de imagen juntas en la misma imagen usando una máscara en escala de grises. Mezclar imágenes con máscara en escala de grises. Este ejemplo se puede utilizar con casi cualquier conjunto de imágenes. Es una manera de que haya imágenes juntas en la misma. Crear una nueva con dos capas. Abre las opciones de imagen, haga clic en la capa y vaya a la pestaña Ajustes de capa. Posición capa 1 más en el lado izquierdo. Posición capa 2 más en el lado derecho, permitiendo que las dos capas se superpongan en el centro del cuadro. Mediante la colocación de cada capa a un lado del cuadro o el otro, crear un poco más espacio para la mezcla que se produzca en el centro.
A continuación debe crear el gradiente que actuará como su máscara, y es una manera de hacerlo en pocos pasos. Seleccione la capa 1. Haga clic en el icono añadir y elija añadir máscara capa y luego en añadir gradiente desde el submenú que aparece. En la ventana de gradiente, elegir máscaras desde la lista desplegable de predefinidos, y el tipo de degradado en lineal. Elegir el segundo degradado de izquierda a derecha. Cambiar el ángulo a 360. Observa cómo se ve su gradiente. El área blanca o clara, está en el lado izquierdo. Es donde coloca la capa 1. La zona oscura está a la derecha donde ha colocado la capa 2. Cuando la máscara se crea, adjuntará la capa 1 mostrando en la zona de luz y haciéndolo desaparecer en la oscuridad. Donde no se puede ver la capa 1, la capa 2 se mostrará. Haga clic en aceptar. Ahora vamos a configurar la máscara para completar. Seleccione el gradiente, capa 1. Asegúrese de que la selección de uso máscara está en grises. Haga clic en aceptar. Ahora en la vista previa del área de trabajo, verás las dos imágenes mezcladas juntas a lo largo del borde entre las áreas claras y oscuras de la máscara. La mezcla no puede parecer perfecta en su primer intento, así que ajustar la posición de las capas 1 y 2 hasta que se vean bien mezcladas. En las opciones de capa tipo uso máscara, puedes también ver la opción escala de grises invertido. Esto hace exactamente lo que esperarías. En lugar del revelando de la luz y ocultando oscuros, una máscara en escala de grises invertido revelará cualquier cosa debajo de la zona oscura y ocultar algo en la zona de luz. La transparencia es similar a la escala de grises. Se utiliza para controlar lo que ves y lo que no, pero las máscaras de transparencia hacen esto de una manera más directa. Esto es porque las máscaras de transparencia no se preocupan del color, valor o gradientes. Lo único que se trata de una máscara de transparencia es donde se encuentra la máscara. Pensar nuestra recreación del ejemplo de máscaras tradicionales. Creaste un círculo mediante la adición de una viñeta a una capa de color sólido cuadrado. Cuando convierte ese círculo en una máscara de transparencia, bloqueaste hacia afuera un área circular para mostrar la capa de color blanco a la que fue unida. Lo que literalmente son las máscaras de transparencia. Donde se encuentran y se ocultan otras partes que muestran la capa. Esto significa que las máscaras de transparencia son excelentes para el uso con formas o imágenes preparadas. La creación de imágenes con zonas transparentes en cualquier editor de imagen y ponerlas para su uso con máscaras de transparencia funciona bien. Si desea crear un corazón, copo de nieve, u otro objeto para una imagen, puedes hacer eso con una herramienta como Photoshop, añadir la imagen de la presentación y convertirlo en una máscara alfa. El proceso exacto para crear una imagen con transparencia varía con cada herramienta. Consulta la documentación del editor para obtener ayuda con la creación de imágenes que utilizan transparencia. Tenga en cuenta que no todos los tipos de archivos son compatibles con la transparencia. El formato de imagen más común, JPG, no admite la transparencia, por lo que no lo podrás utilizar como máscaras de transparencia. Para usar una imagen como una máscara de transparencia, tendrás que buscar un formato de archivo que soporta la transparencia como PSD, PNG, GIF o TIFF. Digamos que utilizas una imagen de un corazón. Podrías añadir el corazón a su lista de capas, convertirlo en una máscara, y unirse a la capa debajo de ella. Esto haría que su imagen aparezca en la forma de un corazón. Al igual que con máscaras en escala de grises, también puedes seleccionar una transparencia invertida. En este caso, la máscara invertida podría bloquear todo dentro de la forma del corazón. Vamos a poner un ejemplo en movimiento con dos imágenes. Uno servirá como fondo mientras que el otro será la máscara y crea un interesante complemento a la imagen. Puedes escoger cualquiera de sus propias imágenes para el efecto. El uso de una máscara de transparencia. Crear una nueva con cualquier imagen que desee utilizar. Cambie el tiempo de la imagen a 6 segundos y el de la transición a 1 segundo. Abre las opciones de imagen. Con la capa seleccionada, haga clic en la pestaña Ajustes capa por encima de la vista previa. En el panel de Configurar capa, cambiar la escala para llenar cuadro. Haga clic derecho sobre la capa y seleccione Duplicar capa. Ahora vamos a hacer algunos cambios visuales para obtener el efecto, a partir de la imagen que aparecerá en el fondo. Seleccione la capa 2, y haga clic en la pestaña Ajustes. Activar color de la capa 2, dejando el color en gris.
Haga clic en la pestaña Ajustes capa. A partir de aquí, vamos a crear la máscara que nos permitirá controlar la forma en la capa 1. Seleccione capa 1. Haga clic en el icono Añadir para crear una nueva capa. Seleccione Añadir máscara capa y luego en Añadir color sólido del menú. Ajuste el color a rojo. Tenga en cuenta que para las máscaras de transparencia, el color no importa. El rojo es una buena opción para mantener las máscaras organizadas. Ajuste la resolución de 600 por 600 y haga clic en Aceptar para agregar la nueva capa. Asegúrese de que la capa de color sólido se encuentra ahora en la posición de la capa 1 y haga clic en la pestaña Ajustes. Active la opción Viñeta y haga clic en el botón Editar. Cambiar la forma de viñeta a elipse. Poner el tipo de viñeta a color sólido y elegir rojo. Clic en Aceptar. Con el color sólido de la capa seleccionada, en Ajustes capa, en Configurar capa, cambiar la escala hasta ajustar al cuadro. En el tipo capa, cambiar la máscara con la selección de transparencia. Su máscara debe ser ahora la capa 1 y conectado a la capa 2. Para completar el efecto, vamos a añadir un poco de movimiento a la máscara. Haga clic en Efectos. Seleccione la capa 1, la máscara. En la posición inicial, introduzca los siguientes valores: posición -30 por -15. Zoom 35%. En la posición final, escriba lo siguiente: posición 25 por 5. Zoom 45%. Clic en Aceptar para volver al área de trabajo, y pulsa Reproducir para ver el efecto en acción. Al reproducir, verás que la máscara de transparencia muestra el color de la capa 2 solo donde la máscara se encuentra realmente. Como la máscara se mueve y cambia de tamaño, revela una porción diferente de la capa. Como viste en el ejemplo anterior, se puede aplicar movimiento a las máscaras como harías con cualquier otra capa. Con un movimiento en una máscara es una parte esencial de crear efectos con máscaras. Aunque una máscara es un tipo especial de capa, sigue siendo una capa, y todas las herramientas de ProShow se aplican para capas. Utilice las opciones de movimiento en las opciones de imagen en la pestaña de efectos para aplicar cualquier tipo de movimiento a una máscara. Recordar que puede utilizar cuadros clave para controlar el momento de su movimiento. Las máscaras en escala de grises funcionan fuera de los niveles de gris de la capa, y los efectos de ajuste pueden alterar esos niveles utilizando cuadros clave. Cuando se trabaja con máscaras en escala de grises, intenta reproducir ajustes de punto negro y punto blanco. Cuando se trabaja con máscaras de transparencia, intente cambiar la opacidad y los valores de desenfoque. No estás limitado a solo imágenes al crear una máscara. ProShow te permite marcar las capas de vídeo como máscaras. Tendrás que ser muy selectivo al elegir qué vídeo vas a utilizar. Con las máscaras de vídeo, siempre trabajarás con máscaras de escala de grises, porque ProShow no admite transparencia en vídeo. Los mejores vídeos a utilizar son vídeos que proporcionen imágenes de alto contraste de blanco y negro. Puedes encontrar una gran variedad de estos en línea de muchas fuentes diferentes. Cuando se utiliza el vídeo como una máscara, asegúrate de que has puesto el tipo de máscara en escala de grises. Aparte de eso, no hay nada especial que necesitas hacer. Si necesitas combinar una animación con la transparencia, intenta usar un archivo GIF animado. Por lo general son de baja resolución, pero soportan transparencia. Además de imágenes y vídeos, también puedes utilizar las capas de texto como máscaras. Construyamos un ejemplo rápido que utiliza una máscara en escala de grises. Crear una máscara en escala de grises con una capa de texto. En este ejemplo se puede crear con cualquier imagen o clip de vídeo, pero con un contenido abstracto general se creará con mejores resultados. Crear una nueva con cualquier imagen o vídeo. Para este ejemplo, usar una imagen de gran contraste entre el fondo y los colores utilizados en el contenido que elijas. Si seleccionas una imagen con colores más oscuros, intente cambiar el fondo de la imagen a blanco. Doble clic en la imagen para abrir la ventana Opciones. Vamos a quitarlo de zona segura, para que se vea mejor. En la lista de capas, clic en el icono Añadir para crear una nueva capa. Seleccione Añadir capa de texto en el menú. Escriba su texto. Para este ejemplo, vamos a escribir la palabra máscara. Con la capa de texto seleccionado,
clic en la pestaña Ajustes texto por encima de la vista previa. Para este tipo de efecto, tendrá que utilizar fuentes muy amplias. En el panel Formato, poner la fuente a Impact. También vamos a poner en tipo, convertir a mayúsculas y vamos a elegir un tamaño que llene una gran parte de la vista previa. Algo alrededor de 100. Poner la fuente a blanco. Recuerde, para una máscara de escala de grises, la luz revela mientras oculta lo oscuro. La más blanca que la fuente es el de la capa subyacente que vendrá a través de la máscara. A continuación, haga clic en la pestaña Ajuste capa. En el panel Tipo capa, activar la opción Máscara y poner el tipo de máscara a grises. En la vista previa de la imagen y verás que tu imagen o video llenando con la palabra máscara que has agregado como tu capa de texto. Para hacerlo más interesante, trate de añadir algunos efectos de movimiento a una o ambas de las capas. Además, puedes usar los atributos únicos de las capas de texto, volviendo a ajustes de texto y cambiar los atributos o el texto mismo. ¿Quieres crear un corazón similar a lo que has visto antes? En lugar de usar una máscara, solo vas a crear una imagen de corazón con cierta transparencia. Esto evita la máscara, pero topará con algunas limitaciones. ¿Qué sucede cuando quieres mover su corazón alrededor de la imagen? En lugar de simplemente centrar el corazón, que desea realmente moverlo de un lugar a otro. Con un marco o borde, es probable que tendrá que mover, redimensionar o recortar la imagen debajo para llenar el área transparente. Si mueves ese borde, generalmente terminarás viendo los bordes de la imagen subyacente, arruinando cualquier efecto. No se puede mover un marco mucho sin chocar con limitaciones. Para hacer las cosas peor. ¿Qué pasa si quiero mover el marco y la imagen? ¿Qué pasa si está utilizando múltiples imágenes? Todo se hará, no te preocupes de dónde se encuentran los bordes del marco. Con máscaras, puede evitar fácilmente todas esas frustraciones. Ahora has aprendido cómo utilizar las máscaras, así que la pregunta que queda por responder es: ¿qué es lo que puedo hacer realmente con las máscaras? El aspecto más interesante es que proporciona una gama de libertad creativa que puede ser difícil de precisar con exactitud qué tipo de efectos se utilizan bien. Para ayudarte con algunas ideas, aquí tienes una lista de varias ideas para la integración de las máscaras en tus presentaciones. Mezcla dos imágenes junto con varios ángulos de gradientes y máscaras en escala de grises. Aumentar una imagen, mientras que la segunda se aleja, dando una sensación de profundidad visual. Crear ventanas, puertas, y otras áreas que en las fotos cobran vida mediante la colocación de una máscara de transparencia en los orificios, lo que le permite mostrar otras imágenes en el interior de ellos. Combinar dos imágenes iguales con máscaras. Utiliza una para el fondo, mientras que la otra en el primer plano se combina con una máscara de transparencia para llamar la atención a las partes interesantes de la misma. Crea cuadrados cambiando el tamaño de una máscara de transparencia a un rectángulo largo en el centro de la imagen. Las imágenes se pueden mover dentro del cuadrado sin romper las proporciones del marco de la imagen. Se puede mejorar agregando otra imagen en primer plano. Dale imágenes una textura interesante convirtiendo la imagen real en una máscara de escala de grises y lo conecta a una imagen que cuenta con una textura abstracta o un patrón. Crear un foco en movimiento añadiendo dos imágenes iguales, una con brillo reducido. Añadir una máscara de transparencia a la más brillante en forma de círculo, y moverlo. Ahora tienes una fuente de luz que parece que se mueve alrededor de la imagen oscurecida, resaltándola. Las capas de ajuste tienen un buen número de rasgos similares en comparación con las máscaras, especialmente cuando se trata de la función y el comportamiento. Sin embargo, tienen algunas diferencias clave. Para muchos, la pregunta más frecuente sobre las capas de ajuste es: ¿por qué no usar una máscara para esto? Las máscaras son versátiles y se pueden utilizar para un buen número de cosas, pero hay situaciones en las capas de ajuste son la opción preferible. En la mayoría de los casos, verás que las capas de ajuste son muy adecuadas para mejoras, en lugar de ser la piedra angular de un efecto, que es a menudo el caso con las máscaras. Cuando se trabaja con capas de ajuste, ayuda a entender cómo funcionan las máscaras en Producer para entender mejor lo que hace que las capas de ajuste sean diferentes. Las capas de ajuste y las máscaras son similares, las capas de ajuste no son visibles por sí mismas. Las capas de ajuste trabajan con grupos de capas a la vez y afectan a capas debajo de ellas, modifican su aspecto en función de cómo la capa de ajuste se ha configurado.
Los tipos de capas de ajuste y los cambios visuales de esos tipos son similares cuando se utilizan capas de ajuste o máscaras. Las capas de ajuste y las máscaras son diferentes. Las capas de ajuste afectan a todas las capas por debajo de ellas, incluido el fondo de la imagen. Las máscaras solo funcionan con capas que haya agregado a la máscara, que nunca va a incluir el fondo de la imagen. Las máscaras controlan lo que se puede ver, las capas de ajuste controlan las capas debajo de ellas. Esto significa que cualquier edición u otros cambios que ha aplicado a la capa de ajuste se pueden ver en todas las capas debajo de ella. Las zonas de luz en una capa de ajuste no hacen una capa visible, lo hacen los cambios aplicados a la capa de ajuste visible en capas debajo de ella. Las áreas oscuras se ocultan de estos cambios. La transparencia hace lo mismo, solo cuando la capa de ajuste está presente, en lugar de sobre la base de la luz o los valores oscuros. Al igual que con máscaras, hay dos tipos de capas de ajuste, escala de grises y la transparencia. Estos dos tipos de ajustes logran el mismo objetivo, que aplican un ajuste de algún tipo para las capas de debajo. En lo que difieren es la hora de decidir qué partes de las capas subyacentes se ven afectados por el ajuste. Un ajuste de escala de grises se basa en los valores claros y oscuros de la capa de ajuste. La regla principal de oro es: la luz revela y oculta lo oscuro. Con las capas de ajuste, las áreas claras revelan los cambios mientras que las áreas oscuras ocultan los ajustes. El uso de un ajuste de escala de grises. Este ejemplo se puede utilizar con cualquier imagen, pero se ve mejor cuando se tiene una gran área de espacio negativo o en blanco. Por ejemplo, una puesta de sol, una vista del agua de la playa, o cualquier tipo de imagen espaciosa del paisaje. Crear una nueva arrastrando su imagen a la lista de fotos. Abre las opciones de la nueva imagen. En la lista de capas, haga clic en el botón Añadir y seleccione Añadir gradiente. En la ventana de gradiente, ajusta el predefinido a máscaras y el tipo a lineal. Seleccione la segunda máscara desde la izquierda. En la zona de los ajustes, ajustar el ángulo a 270, y haga clic en Aceptar para crear la nueva capa de degradado. El objetivo es crear un gradiente que revelará los cambios sobre el horizonte de la imagen del paisaje. En la lista de capas, seleccione la nueva capa de degradado y ajustar la escala, el zoom y la posición según sea necesario para que la parte de luz del gradiente esté por encima del horizonte y el área oscura esté por debajo. Con la capa de gradiente seleccionada, haga clic en la pestaña Ajustes capa. En el panel Tipo de capa, haga clic en la casilla de verificación junto a la opción de ajuste. Poner el ajuste utilizando la escala de grises. En la vista previa de la imagen, aparecerá como si nada haya cambiado. Esto se debe a que las capas de ajuste por sí mismas no son visibles, y no se ha aplicado ningún cambio a ajustes a la capa todavía. Con la capa de gradiente seleccionada, haga clic en la pestaña Ajustes, encima de la vista previa. En el panel de herramientas Editar, en color, poner un color a la capa que sea radicalmente diferente a los colores de la imagen. Recuerde, la regla para un ajuste de escala de grises es: la luz revela y oculta lo oscuro. Con la capa de ajuste que acabas de crear, la parte más ligera de la capa de gradiente es lo que se verá afectado por el cambio de color que acaba de hacer. La parte más oscura no se verá afectada en absoluto como oculta lo oscuro. En la vista previa de la imagen verás que ahora hay coloreada solo la parte superior de la imagen, que es parte de la imagen que se encuentra debajo de la parte blanca de la pendiente en la capa 1. Al igual que con las máscaras de transparencia, luz y valores oscuros no importa para este tipo de capa de ajuste. Cualquier ajuste que se aplica a este tipo de capa solo afectarán a las capas subyacentes basadas en el tamaño, forma y posición de la capa de ajuste. El uso de un ajuste de transparencia. Una vez más, este ejemplo se puede utilizar con cualquier imagen, pero funciona especialmente bien con las imágenes más oscuras. El resultado final será utilizar la capa de ajuste para crear un efecto de relieve. Crear una nueva arrastrando su imagen a la lista de fotos. Abre las opciones de la imagen. En la lista de capas, haga clic en el botón Añadir y seleccione Añadir color sólido. Poner el color a rojo. Recuerda que para las máscaras de transparencia y ajustes, el color no importa. El rojo es una buena elección porque es fácil de detectar en la lista de capas y se destaca como algo diferente. Poner la resolución a 600 x 600 y haga clic en Aceptar. En la pestaña Ajustes capa,
Activar ajustes. En el panel tipo capa, poner para transparencia. Si obtiene una vista previa de la imagen, una vez más, te darás cuenta de que la imagen original no ha cambiado. Así que ahora es el momento de añadir algunos ajustes. Esta vez, el objetivo es centrar la atención. Así que una vez más, vamos a empezar con un cuadrado y utilice la opción de viñeta para ajustar la forma. Con aún seleccionada la capa de color sólido, haga clic en la pestaña Ajustes por encima de la vista previa. En el panel de herramientas Editar, haga clic en el botón Editar viñeta. Cambiar la forma de elipse y el tipo a transparente. Cambiar el tamaño a 100, luego haga clic en Aceptar. Esto ahora creará un círculo con bordes muy suaves. Esto ayudará a difundir el punto de mira, de modo que no solo tienes un círculo sólido que aparece en la imagen subyacente. A continuación, en la ventana de vista previa, redimensionar, clic y arrastra la capa de color y ajuste sólido para centrar la atención en una parte interesante de la imagen en la posición de la capa 2. Ahora que el centro de atención está en su lugar y que la forma está configurado, ir al panel Ajustes y aumentar el brillo y el punto blanco. Los valores pueden variar dependiendo de la imagen. Para efectos más interesantes, trata de añadir un poco de zoom o movimiento de la capa de ajuste de modo que pone de relieve las partes diferentes de la imagen.